Buenos días a todos. Eh, Gracias a todos por asistir. Mi nombre es David Garner, soy del equipo de ingeniería de SBS Constructores y en este encuentro vamos a estar junto al ingeniero Jorge Gorbato disertando sobre la temática que nos trae hoy, hablar de Shell. Hola Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Quiero agradecer inicialmente a DECA por el espacio que nos da para poder realizar esta actividad. Por supuesto, a todos ustedes por estar acá del otro lado. David, disculpa, se te está yendo un poco la voz, ¿A veces me escucha bien? más o menos. No, se te Más o escucha de menos. lejos. Voy a tratar de arreglar este tema del audio. Sepan disculparme. Disculpa a todos. A veces me escucha un poco mejor. Mm, no sé si soy yo sola, pero no, yo no te escucho. A ver, ahí en el chat. Ahí se me escucha bien. Ahí se te escucha perfecto, sí. Sí, eran los auriculares. Entonces, en vez de ayudar. Bueno, eh, disculpen este pequeño percance. Eh, Paso simplemente a presentarnos, ¿sí? A SBS Consultores. Nosotros vamos, digamos, dentro de ADECA como socios adherentes. Y la idea un poco de la actividad de lo que vamos a hacer hoy es los primeros 5 minutos, contarles un poco sobre nuestras actividades. En este caso nos está acompañando también el ingeniero Sergio Cani, que está ahí en el Zoom, ahí lo vi. Y Daniela Loggia también, que ambos forman parte del equipo, Sergio como director de SBS y Daniela como colega, ¿sí? Del equipo. Vamos a ver allá. Por favor, les voy a pedir a ver si bien. Ahí se ve. Perfecto. Gracias, Dani. Bien, SBS Consultores es una empresa que se dedica a hacer asesoría, capacitación y resolver problemas en todo lo que respecta a automatización, control, integración, optimización de enlaces en campo, siempre hablando de la temática de automatización y control industrial de procesos, ¿sí? Un poco lo que les mencionaba, ¿sí? Lo que hemos hecho a lo largo de la existencia de SBS es lo que está mencionado en esta presentación. Como les decía, resolución de problemas, tanto en campo como de ingeniería, ¿sí? Siempre en el ámbito de la automatización y control de procesos. Hacemos asesoría, consultorías también, y la otra línea de negocios importante es las capacitaciones. Y de hecho este webinar se enmarca dentro de esa línea de negocios. Las hacemos tanto presenciales como a distancia, en cursos abiertos, en donde varios clientes, empresas o particulares pueden venir a asistir a los cursos, o bien de manera cerrada también de forma exclusiva para un determinado cliente. Optimizamos sistemas industriales, hacemos auditorías de instalaciones, recepciones de planta, migraciones, también integraciones de sistemas y un poco de ingeniería compleja. Hacemos análisis, evaluación técnico-económica de plantas, propuestas de mejoras también. Muchas veces vamos a las plantas y vemos que hay oportunidades de mejora en lo que respecta al control del proceso. Entonces allí también intervenimos. Ajustamos óptimamente las hojas de control, proponemos controles complejos y avanzados, tanto de modificaciones de estrategias de control, eh, como en plantas que aún no han implementado algún tipo de automatización. Y por otro lado, somos representantes de ARC Advisory Group, que para quienes no conocen es una firma global con base en Estados Unidos, dedicada también a todos estos temas de automatización,
está conformada por gurúes, digamos, de la temática, referentes a nivel mundial, que se ocupan también de estar a la vanguardia de las últimas tecnologías en cuanto a automatización de procesos y demás, con lo cual colaboramos con ellos dentro de sus actividades en Argentina. Algunos de nuestros clientes son los que pueden ver acá, y tenemos algunos más. Estos, digamos, son algunos que son referencia, digamos, de los que tenemos: Lesa, Vista, Merano, La Sindar, Unilever, AISA. Verán que nuestros clientes son diversos. Tenemos clientes de lo que es la industria oil and gas, como YPF, TGN, Total, Pan American, algunos del mundo del sistema de control, ABB, Rockwell, eh, y algunos otros también, tanto de la industria química, alimenticia, hay La Serenísima, por ejemplo. Tenemos a Profertil, Nucleoeléctrica, entre otras, ¿sí? SBS fue creada en el año 1998. Está formada y en su historia ha sido formada por profesionales del control de procesos y todos especializados en instrumentación, automatización y control, como les mencionaba, redes industriales, integración de sistemas, gestión de la producción, control avanzado y procesos industriales implantados. El director, quien nos acompaña, Sergio Sclani, ha creado la empresa en ese año. Sus antecedentes laborales, como podemos ver acá, son Fosboro, en donde se desempeñó como gerente de instrumentos, en Tecna también, Maqui del Plata, Ormas, Techin, Conea. Es una persona que tiene muchísimo conocimiento debido justamente en parte a todo el recorrido que ha tenido, ¿no? Profesionalmente a lo largo de su vida. Otros antecedentes que tiene son los de docencia, que son los que justamente nos permiten brindar este tipo de capacitaciones con un alto nivel. Sergio fue profesor por concurso del UPN en la Regional Buenos Aires entre el año 84 y el 2022, en la UBA entre 1978 y el 84. Fue profesor de posgrado también de la UBA, profesor de la ORT en la Universidad de Palermo y también docente en la Universidad de Monón. Ha escrito dos libros, uno de ellos Mediciones de Procesos y el otro de Sistemas Digitales de Control de Procesos. Este último lo ha escrito en dos tomos en conjunto con el ingeniero Carlos Berens. Ha dado cursos, conferencias y charlas varias, tanto para clientes en empresas como en entidades públicas. Fue presidente de ADECA, ¿sí? Y también presidió el comité organizador en la semana de ADECA del año 23. Quien les habla, yo soy David Baumgartner, como les había dicho, ingeniero químico del equipo de ingeniería de SBS. He tenido algunas otras experiencias por fuera de lo que es la automatización, como responsable de control y garantía de calidad de Drogal en mis inicios, entre 2009 y 2014. Soy docente en la UTN Regional Buenos Aires actualmente. Me dedico a lo que es instrumentación y control, tanto en lo que es ingeniería química como en ingeniería electrónica. Fui docente también a nivel secundario en la Escuela Huergo entre 2012 y 2019 y me desempeñé como jefe de laboratorio de química y de biología entre los años 2015 y 2023 en la Universidad de San Martín. Algunas de las tareas que hago actualmente en SBS Consultores es formar parte del equipo de consultores, ¿no? de ingeniería. Líder de proyectos también. Soy quien ejecuta a veces los proyectos en planta. Soy responsable de las prácticas de los cursos. Participo en la resolución de problemas de instrumentación y control en campo. Hago cotizaciones, especifico instrumentos, los dimensiono y también tengo a cargo la vinculación y coordinación, o parte de ella, de las actividades técnicas con los clientes.
Dentro de lo que son las capacitaciones, eh, tenemos cursos básicos, avanzados y nivel experto. Dentro de los básicos, tenemos una selección de cartera de cursos, sistemas industriales de control, mediciones de procesos, conceptos básicos del control aplicado, organización de proyectos industriales, aire de instrumentos, en fin, varias temáticas, que estas son algunas de ellas, y pueden conocer más entrando a nuestra página, la cual le vamos a pasar el enlace en un ratito. Dentro de los cursos avanzados tenemos el de calibración de instrumentos, de presión y temperatura, que se pide mucho, válvulas de seguridad y discos de ruptura, lo mismo que el curso de resolución de problemas en campo, el de válvulas de control, donde hacemos el cálculo, la selección y el mantenimiento de las mismas, normativas y simbología, PLC, DCS, y el último curso que hemos incorporado es el de IA generativa aplicada a la instrumentación, control y proceso. Luego tenemos ya los cursos expertos, como ajuste óptimo de lazos de control, estrategias de control de equipos, redes de campo Filbás y comunicaciones industriales, mejorando el funcionamiento de lazos con dificultades, control avanzado, actualización tecnológica e instrumentación y control de procesos industriales, procesos y control en ciclos combinados y en plantas de gas y petróleo. Todos estos cursos, como dice acá, se pueden dictar en planta y o a la medida de las necesidades del cliente. Nosotros siempre detectamos cuáles son las necesidades de capacitación del cliente cuando nos llega una consulta, y puede tomar un curso de los que ya tenemos ofertados en cartera, o bien armarle al cliente un curso a la medida con los contenidos, modalidades, cargas horarias, etcétera, que el cliente requiere. Avanzando un poco más, lo que proponemos, nuestra modalidad de trabajo, es participar en la solución de los problemas a través de, en primer lugar, el conocimiento y la comprensión de los procesos. Eso es lo que decimos siempre: si no conocemos el proceso, no podemos aplicar un buen control, una buena automatización. Coordinamos actividades con las distintas áreas del cliente, las empresas que estén involucradas, y realizamos relevamientos en sitio, para actualizar documentación y tener una foto de cómo está la planta al momento de iniciar los trabajos. Analizamos los problemas que nos traen los clientes y generamos un plan de solución, priorizando siempre cuáles son los más críticos, ¿sí? Si es que hubiera. Realizamos propuestas de mejoras y cambios asociados a todo lo que vamos encontrando en el camino, digamos, eh, para que el funcionamiento del conjunto gane más robustez, ¿sí? Y por otro lado, supervisamos y coordinamos la ejecución de las tareas de mejora con los distintos clientes y proveedores también. Transferimos el conocimiento al cliente, es decir, que no trabajamos en una caja negra, sino que todo lo que vamos encontrando y el conocimiento que vamos desarrollando durante los trabajos son transferidos al cliente, como para que el cliente también aprenda de ello, ¿no? Y pueda tenerlo en cuenta a futuro, e incluso quizás no necesitarnos la vez siguiente cuando vuelva a aparecer el problema, o cuando tenga un problema similar. Nosotros siempre, con este espíritu que tenemos, ¿no?, de capacitar a los equipos técnicos, toda la ingeniería que desarrollamos se la transferimos al cliente. También generamos KPIs, porque es la manera que tenemos de ver nosotros de que nuestro trabajo efectivamente tuvo un resultado positivo y un impacto real en el proceso, y para que también el cliente pueda evaluarnos eh, y mostrarle cuáles son los resultados que hemos generado. También lo que hacemos es generar las condiciones para que la planta incorpore nuevas tecnologías y tendencias que van apareciendo a lo largo de su vida útil. Uno de los casos emblema que tenemos dentro de SBS
que tenemos autorización por parte de Mega, en este caso fue el cliente, Mega en Bahía Blanca, nos permitió bajar el consumo de vapor de servicio en una columna de propanizadora en este caso. Lo que hicimos fue simplemente sintonizar los lazos de control de la columna. Acá vemos el esquema de la pantalla, ¿sí? Y simplemente por sintonía de los lazos hemos logrado disminuir el consumo de vapor en un 5%. Eh, Hemos revisado, digamos, recopilamos la documentación, siempre es la misma temática de trabajo, relevamos el campo, analizamos el proceso, realizamos ensayos y luego de las propuestas de mejora, hemos implementado esas propuestas y hemos seguido los resultados. Acá vemos cuál fue el resultado, esto lo pueden, está publicado, ¿sí? Esto es así. Hemos reducido, como les decía, en más de un 5% el consumo de vapor de servicio, y eso se traduce en costos, en números, que en este caso han sido alrededor de $100.000 al año, con un repago menor a 6 meses de todo lo que fue nuestro servicio. Con lo cual, y fíjense que no hemos comprado en el medio ni un instrumento, no cambiamos el proceso, simplemente con sintonía de lazos hemos logrado esta mejora para el cliente. Algunas otras tareas que hemos desarrollado, no vamos a poner todas porque no terminaríamos, ¿no? Pero en Unilever, planta de Gelmas, por ejemplo, hemos hecho la revisión y las mejoras de instrumentación y las estrategias de control. Eh, Hemos hecho especificación y seguimiento, ¿sí? Hasta la puesta en marcha de la sala centralizada que tiene plantas Hellmann's, Pilar, en Plus Petrol, YPF Luz hoy, en la planta del Bracho, ¿sí? Hemos estabilizado lazos de control de calderas y turbinas asociados al lazo de bypass. En Ledesma también hemos hecho relevamiento y mejoras en las mediciones de caudal de vapor. En BHP hemos hecho auditoría del sistema industrial de control de Minera Spence en Chile. En Mega, como les comentaba, Bahía Blanca, hemos hecho la evaluación y los ajustes de lazos de control, LESAFRE, ajuste de lazos en fermentadores y sistemas de aire comprimido. En Central Puerto también hemos hecho ajustes de lazos. Y en Central Costanera, resolución de problemas asociados a las válvulas de control que tenían para servicios severos. En Nirogea hemos ajustado también lazos, en Gas Natural Van hemos revisado ingeniería y auditado bajo supervisión e inspección del cambio del DCS que estaban migrando en ese momento en la planta de General Rodríguez. En Repsol YPF, revisión de funcionamiento de caudalímetros en Refinería La Plata. En Petroecuador, auditorías y revisión de funcionamiento de caudalímetros también y algunos otros más que pueden ver acá en la presentación, ¿sí? Repsol, Mastelone, Pan American, Total, Hanover, en fin, varios son el historial de trabajos que hemos hecho en estos años en SBS. Y como les decía al principio, también somos representantes de Arca Advisory Group. Esta empresa es una consultora enfocada a la automatización industrial, IT y logística en empresas de producción. Tiene presencia global, tanto en Estados Unidos como Alemania, Argentina, Bahrein, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, en fin. Está, digamos, en todo el mundo, Emiratos, etcétera. Se ha establecido en 1986 y está dedicada a la asesoría y consultoría estratégica para empresas. Algunos de sus clientes son los que vemos en pantalla, ¿sí? Todos clientes de primera línea. Y acá vemos algunos de los especialistas que ARC tiene dentro de su equipo, ¿sí? Esta es una lista parcial, pero si quieren saber más, también los invitamos a que vayan a su página, la que luego vamos a estar compartiéndoles a través del chat. Lo que están dedicados básicamente es a la transformación digital, analítica de aprendizaje automático, inteligencia de fabricación empresarial, es decir, que
son asesorías ya de alto nivel dentro de lo que es la industria y siempre con mucho foco en lo que es la automatización y control industrial. Acá vemos algunos más de las actividades que ellos desarrollan. Y en febrero hemos tenido el 30 foro anual de ARC-C, en donde lo han titulado How AI is Driving the Future of Industrial Operations and Supply Chain. Esto ha sido en febrero, del 9 al 12 de febrero del 2026 en Orlando, Florida, y tiene una edición anual siempre en Orlando, donde referentes de la industria, clientes, usuarios de todo el mundo se reúnen para ver cuáles son las últimas, digamos, tecnologías en el mundo de la automatización y, y bueno, siempre se desarrolla allá. El año que viene también seguramente sea en febrero, con lo cual ahí también tienen como para ver un poco más cuando ahora les pasemos el contacto de alguien. Bien, vamos ahora a pasar de un momentito. ¿Por qué estás por ahí? Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿Me ves también? te veo. Bueno, empezamos. Bien, ahí te voy a pasar el post. ¿Vos me ves a mí? Eh, Sí. Quisiera que veamos si se puede ver las pantallas. Espera ¿Ya que... pasaste el control? Bien, ahí ya debería ser post. Sí. Bien. ¿Se ve esto? Ahí se estamos viendo, sí. Bueno, perfecto. Faltaría presentarnos. No, bueno, vamos a empezar un poco rápido. Buenos días a todos. Yo les quiero agradecer la Jorge, presencia. Jorge, Sí, que pongas presentación, así se ve en pantalla completa. sí, 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 pero espera, ahí Eh, estamos. En pantalla completa, ¿no? Ahí se ve pantalla completa. ahí está. Bueno, Gracias. saludarlos a todos, agradecerles la presencia y comenzar un poquito con el tema que hoy vamos a ver. No es un tema nuevo, pero es un tema que va tomando preponderancia, participación importante en lo que es hoy el ámbito industrial. La idea es la siguiente, o sea, yo les quiero comentar algo. Supongamos que nosotros estamos ante un movimiento en la industria, el que sea, la atracción de un film, por ejemplo, para cortarlo a una distancia, el llenado de un envase hasta una cierta capacidad o de líquido o de sólido, y lo hacemos en general en la industria con algo que nosotros denominamos el perfil del movimiento. ¿Qué es el perfil del movimiento? Me imagino que ustedes están acostumbrados para recordarlo simplemente. Es la evolución temporal de la posición de referencia, la velocidad y la aceleración. O sea, nosotros vamos a mover algo dentro de la industria, sea una parte mecánica, sea, les repito, un film, sea un envase con líquido de distintas posiciones en una máquina envasadora, lo que estamos acostumbrados, lo que vemos todos los días en nuestra actividad diaria. Ese perfil, en realidad, yo estoy dibujando acá en línea roja el perfil de movimiento en velocidad. O sea, voy a partir de una posición cero, me voy a desplazar con una cierta velocidad y al cabo de un tiempo T1 yo voy a alcanzar la posición final. Ahí pararé, quizás sea un ciclo repetitivo, ahí de repente
puedo avanzar un film, o puedo llenarlo, o puedo troquelarlo, o puedo imprimirlo, etcétera. Y este proceso se va a volver a repetir. Es importante recordar que en los perfiles de movimiento hay varias variables. Yo puedo mostrar un perfil de movimiento como estoy mostrando este de velocidad, pero podría mostrarlo de aceleración o podría mostrarlo por posición. Esas tres variables están interligadas. O sea, si yo quiero hacer el proceso en un tiempo menor, tendré que cambiar alguna de ellas, pero voy a cambiar las tres. En este área, en este gráfico que ustedes están viendo, el área abajo de la curva roja es la posición que voy a alcanzar final. O sea, todo el área es la posición final que voy a alcanzar al cabo de un tiempo T1. Yo quisiera, para introducir el tema que vamos a analizar, de repente acelerar mi máquina. Esta es una forma de introducir esto, de presentar el tema del webinar, llevarlo a un tiempo T2. ¿Por qué? Es muy sencillo, de repente quiero incrementar la producción, de repente por una razón económica, por la razón que sea, por una razón de tomar más mercado, un segmento mayor de mercado, necesito que este proceso en particular se reduzca al tiempo T2. ¿Qué voy a necesitar hacer? Yo necesito que el envase tenga, por ejemplo, si hablamos de un envase, la misma longitud. O sea que yo voy a tener que modificar velocidad y aceleración de forma de que el área debajo de la curva, que el perfil de movimiento visto en velocidad, sea tal que el área sea la misma, porque quiero que el largo o la longitud del envase sea la misma. O sea que voy a tener que, al tener más aceleración, alcanzar más rápido la velocidad y mantener el espacio debajo de la curva. O sea que yo voy a tener que modificar mi perfil del movimiento a algo como esto rojo, donde tengo una aceleración mayor, una deceleración más rápida y una velocidad más alta para que el área roja sea igual al área gris que tenía antes. Esa es una modificación que yo voy a hacer. En general se hace en el control del movimiento, si es el que gerencia el movimiento, en la inteligencia del drive, en quien genere el perfil de movimiento. Y muchísimas veces yo voy a ver que simplemente estoy produciendo más envases, que era el objetivo de la modificación. Sin embargo, en muchos casos empiezo a notar, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad, por las mejoras tecnológicas de los sistemas de control del movimiento, empiezo a notar la aparición de un fenómeno extraño. Eso es que veo que partes de la máquina, una, varias, toda la máquina, llamémosle tiemblan. O sea, es muy común hablar de oscilar, vibrar, resonar, etcétera. Pero veo que el hecho de haber cambiado el perfil del movimiento, haber reducido el tiempo de ejecución, hace aparecer un fenómeno de vibración o de oscilación o de resonancia en algunas partes de la máquina o en toda la máquina. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que me pregunto es, che, hasta acá andaba todo bien. ¿Qué cambió al cambiar simplemente un par de rampas y una velocidad en la máquina? ¿Será un problema de autosintonía del drive? ¿Será un problema de que cargué mal algún parámetro? ¿O simplemente por ahí la estructura mecánica de la máquina, no sé, las vigas de soporte, los soportes, las patas de fijación, algún elemento, no está con la rigidez adecuada? Yo empiezo a pensar de alguna manera en desbalanceos mecánicos, en un conjunto de cosas que tradicionalmente son en la industria sinónimo de vibraciones. ¿Qué pasa? Esas vibraciones pueden ser intrascendentes, o sea, no me afectan en nada, pero yo veo que en la medida en que las máquinas modernas son más rápidas, empiezan a haber modificaciones en el proceso. O sea, estas vibraciones tienen incidencia en el proceso de distintas maneras. Por ejemplo, en un centro de mecanizado,
yo puedo ver que una vibración durante la deceleración, por ejemplo, produce una marca mecánica indeseada totalmente, o sea, una falla de la mecanización en la pieza. Como se ve en esta foto acá arriba, a la derecha es una foto real de una vibración en un centro mecanizado. También puedo tener olas en algún producto que estoy transportando, pues, por ejemplo, un vaso que va a estar con líquido y que yo estoy envasando con algún tipo de líquido, un jugo, un agua, algo, y puede ser que se produzca una ola en algún momento cuando acelero, cuando freno, y esa ola moje el borde del envase y reduzca las posibilidades de hacer un buen termosellado para sellar ese envase antes de distribuirlo. O, en un caso muy grave, no deseable, es que el líquido rebalse y moje el exterior del envase. Pero Otro fenómeno común es el hecho de ver arrugas cuando estoy traccionando un film. O sea, yo estoy traccionando un film para fabricar un envase o estoy traccionando un film para, no sé, hacer, digamos, dos capas, un multicapa en un producto y de repente veo que tengo arrugas que son indeseables, son inaceptables. No siempre ocurren estos fenómenos. Muchas veces, les repito, pueden ser intrascendentes, los detecto, los veo, pero no me afectan en el proceso. Suelen ser muy graves en los sistemas multieje, porque si un eje vibra, un eje oscila, se mueve, pueden los otros perder la sincronización con ese eje. Y resulta que yo voy a tener una pieza final, un proceso que no está acorde en calidad a lo que yo necesito. Es muy común que cuando un eje vibra en un multieje, los otros se desfacen en relación a él o él se desfase en relación a los otros. Y es recuperable porque el control después recupera la posición al final del movimiento, pero esa vibración se detecta en alguna parte del producto que estoy fabricando. Y después, si yo miro este grafiquito que hay a la derecha, llegar oscilando, en lugar de llegar por el recorrido deseado, la línea azul, significa que yo estoy tomando más tiempo, porque estoy subiendo, bajando, estoy recorriendo más distancia para llegar al target, al objetivo que es por ejemplo, el final del film donde yo lo voy a cortar. Eso significa más tiempo, aparte de los problemas de calidad en el producto, y también significa en algunos casos mayor consumo de energía, pequeño, pero mayor consumo de energía. Eso es en lo que hace al proceso, esa vibración que apareció. Pero también esa vibración puede tener incidencia importante en las máquinas. Puede generar micromovimientos que vayan produciendo desgaste y fracturas en piezas. Puede producir un desgaste acelerado en rodamientos, en acoples, marcas localizadas en las pistas de rodadura de los rodamientos, como se ve acá en las fotos de abajo, donde al tener esa vibración, el rodamiento se recuesta contra la pista, las bolillas se recuestan contra la pista y van golpeando y se van degradando, van dejando o marcas en la pista, en la banda del rodamiento, o van modificando las esferas de manera de que ya no son totalmente esféricas. Y puede producir en casos extremos, rotura de ciertas piezas. O sea, a medida que yo quiero acelerar una máquina, quiero lograr mayor, digamos, producción, menores tiempos de movimiento, que los perfiles de movimiento sean más cortos, voy a ver que pueden aparecer ciertas vibraciones que pueden tener, resumiendo, incidencia en el producto, que a veces no sé determinar cómo, por qué, y poder también tener algún problema a corto o a largo plazo en la vida de la máquina. Yo quiero comentarles algo. Este fenómeno está ligado a haber hecho un cambio básico en el perfil del movimiento. Ahora vamos a ver por qué. Pero quiero separarlo de los conceptos de vibraciones mecánicas tradicionales. ¿Por qué? Porque no, este es un fenómeno en el cual hay una interacción entre la máquina, el control del movimiento y los perfiles. No tiene que ver con desbalanceos mecánicos tradicionales.
y sobre todo porque en la parte tradicional, que se llama modos fundamentales de vibración, es un campo que ya está muy bien estudiado, muy, muy bien estudiado. Hay instrumentos de medición y hay profesionales realmente muy consagrados, gente que conoce muchísimo de este tema. Nosotros nos vamos a centrar en este webinar en cómo incide el control del movimiento y la estructura, cómo interactúan para producir esas vibraciones, que es un concepto viejo en el fondo porque se apoya en leyes tradicionales, pero que ahora se está viendo mucho más, debido a que las máquinas son más rápidas, los perfiles de movimiento son más rápidos y las máquinas tienen una tendencia, en general, no todas, a tener una estructura más liviana donde muchas piezas tienen elasticidad. Entonces, yo mencioné que cuando hice ese cambio, que no es el único, no es porque no aparece ese fenómeno porque yo haya reducido un perfil, aparece por un conjunto de otras cosas. Pero yo hablé, y puede ser una oscilación, puede ser una vibración, puede ser una resonancia. No son lo mismo, no son lo mismo y son importantes para realizar un diagnóstico. Entonces vamos a hacer una muy rápida diferenciación para recordar qué son esos términos. O sea, la oscilación es un movimiento periódico alrededor de una posición de equilibrio. Yo digo, bueno, tengo una pieza en equilibrio, la veo que sube, que baja, que sube, que baja, y que tiene como un movimiento periódico. Y si no hubiera rozamiento, estaría subiendo y bajando permanente. Rozamiento o pérdida de energía, estaría subiendo y bajando permanentemente. La forma tradicional en la cual se analiza esto, que se llama movimiento oscilatorio armónico, es a través de un resorte y un resorte ideal sin masa y una masa. Piensen que al introducir el término de resorte, estamos introduciendo un término de elasticidad. Cuando hablamos de elasticidad, uno enseguida piensa en el acople entre el motor y algo o entre el reductor y algo. Pero hay que saber, y lo sabemos de hecho, pero recordarlo, que todas las piezas tienen un cierto grado de elasticidad. Puede ser un soporte, puede ser un tensor, pueden ser partes diferentes de una máquina. Mismo las bases, por ejemplo, de un motor, de un reductor, pueden tener una elasticidad. Un eje cardán largo también tiene una elasticidad. Lo que pasa es que es menor en algunos casos y mayor en otros. Entonces, para ver una oscilación rápido, vamos a ver los fundamentos del oscilador básico, el armónico simple. Supongamos inicialmente que el sistema que vamos a analizar, que representa muy bien esto, es un sistema compuesto por una masa y un resorte. El resorte tiene, o sea, no sé si ustedes recuerdan o no han escuchado, está regido por la ley de Hooke. Tiene una parte elástica y una parte que si yo lo estiro más de lo necesario, lo saco de la parte elástica y lo llevo a una deformación permanente. Dentro de la parte elástica, que es la vigencia de la famosa ley de Hooke, la fuerza que el resorte hace es proporcional a la elongación y a una constante propia del resorte, es K por X. Y la masa es una masa. O sea que esto está ahí parado, no hay fuerzas, está en una posición de equilibrio. Cuando yo produzco un estiramiento, pensemos simplemente para el esquema que yo lo agarro con una mano y lo estiro un poco. Fuerzo el resorte a una distancia x1, o sea, levanto la masa x1, o sea que el resorte, si está dentro de su rango de elasticidad, como dijimos, va a tener una fuerza igual a K por x1. K es la constante propia del resorte de elasticidad y x1 es una energía potencial en ese momento porque no hay movimiento. Y es una energía que está ahí vigente porque yo estoy produciendo una fuerza contraria que es la que con la mano estoy estirando el resorte. Cuando lo suelto, el resorte tiende a volver a su posición. Va a tratar de volver a la posición ejerciendo una fuerza que va a ser proporcional a la distancia que está de la posición de equilibrio. Pero la masa va a acelerar. O sea que parte de la energía que había al estar en kx1, esa energía potencial, se transforma en energía cinética de la masa. La masa
gana velocidad y empieza a acelerar, o sea que son los términos de acá abajo. Y en cada punto el resorte tiene una fuerza equivalente acá por la distancia a la posición de equilibrio. En un momento, cuando el resorte viene procurando alcanzar su posición de equilibrio, pero la masa tiene energía cinética, llegamos a la posición inicial de equilibrio, donde la fuerza del resorte se transforma en cero, pero hay energía cinética almacenada en la masa que contribuye a comprimir el resorte. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que se igualan las condiciones iniciales. O sea, volvemos a KX1, donde tengo la misma energía que yo le concedí al estirarlo. Si no hay ningún tipo de rozamiento, no hay ningún tipo de pérdida de energía, el resorte va a volver a empujar la masa y este conjunto va a oscilar alrededor de la posición de equilibrio, que es la línea larga horizontal roja en forma permanente. Eso no existe, obviamente, porque siempre hay pérdida, pero yo voy a tener un oscilador. O sea, ¿qué voy a ver yo? Yo voy a ver una cosa así. Voy a ver que lo estiro, lo suelto y el conjunto, si no hay rozamiento de ningún tipo, no hay pérdida de energía, no hay nada que se oponga, va a quedar va a quedar oscilando permanentemente. Y en ese momento, la masa, por la vieja ley del señor Newton, la segunda ley, va a tener una fuerza que va a ser igual a la masa por la aceleración en ese momento, que obviamente va cambiando, ¿no es cierto?, a lo largo de la compresión del resorte. Pero va a tener una fuerza así. Y en ese momento, el resorte va a tener una fuerza que va a ser K por X, su constante elástica, por la distancia a la que se encuentra el punto de equilibrio. Si esto está en equilibrio, o sea, la masa acelera y mantiene una fuerza con el resorte, obviamente las dos fuerzas tienen que ser iguales, o sea, la fuerza que ejerce la masa tiene que ser igual a la contrafuerza que ejerce el resorte para que haya equilibrio. O sea que esta es la ecuación que representa eso y yo me voy a encontrar que la solución de esa ecuación, si miro el movimiento, cómo se mueve la masa resorte, va a ser una forma de onda sinusoidal, de amplitud A y de una cierta frecuencia, que ahora vamos a ver que se limita a K sobre M. O sea, esto es lo que va a estar haciendo, les reitero, si no hay ningún tipo de pérdida de energía. Entonces, eso me representa qué puede pasar entre una masa y un resorte. ¿De acuerdo? O sea que yo voy a tener una oscilación que va a tener una amplitud A máxima y va a tener una frecuencia de oscilación que depende exclusivamente de la constante del resorte y de la masa. O sea, depende de la rigidez, una propiedad física de la estructura, independiente de cómo yo la excite. O sea, va a tener una frecuencia propia de oscilación. ¿A dónde estoy yendo? Estoy yendo a ver la máquina, esa máquina que de repente empezó a presentar una oscilación, supongamos, la estoy viendo como una serie de resortes y masas de diferentes constantes, compuestas por las vigas, por los soportes, por las patas, que todas tienen algún grado de elasticidad, mayor o menor, y diferente. O sea, en una misma máquina puede haber diferentes conjuntos, estos conjuntos que yo denominaría resorte masa, y tienen distintas frecuencias de oscilación. Fíjense que si yo tengo una masa mayor con el mismo resorte, la frecuencia baja. Pero si tengo una masa menor y tengo la misma elasticidad de la pieza, no el resorte, una viga, un soporte, un acople, lo que sea, voy a tener una frecuencia mayor. O sea que van a oscilar dependiendo de sus características estructurales, decirlo de alguna manera. Yo hablé de oscilación.
En general yo no veo que la máquina se esté moviendo, 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 moviendo. Yo veo que a veces empieza a moverse, una parte vibra y se va, digamos, extinguiendo, se va amortiguando. Y eso es lo que llamamos realmente vibración. O sea, la vibración es una oscilación que se va amortiguando al cabo de algún tiempo o se va extinguiendo. Es algo así como lo que estamos viendo acá. Empiezo con una oscilación y se va de alguna manera amortiguando. ¿Por qué se amortigua esa oscilación? Esa oscilación se amortigua porque puede haber fricción en diferentes partes de la máquina que van consumiendo energía y le van restando energía a ese movimiento oscilatorio, fluidos que se oponen, alguna deformación de materiales que ocurre durante la oscilación y puede también, ustedes lo habrán visto en muchas máquinas, deberse a que yo puse justamente para evitar el problema un amortiguador de algún tipo, que cuando empieza a oscilar se opone a la oscilación y va logrando el amortiguamiento de la vibración. Entonces, la diferencia entre oscilación y vibración es que la oscilación, si no hay ningún elemento que la amortigüe, se mantiene, digamos, permanentemente, alrededor del punto de equilibrio. La vibración se extingue, la vibración se amortigua en un tiempo dado. Ahora, hay un tercer fenómeno, que es quizás el más grave, es la resonancia. Supongamos que yo tengo esa masa con el resorte y la levanto, la estiro y la suelto. Empieza a oscilar. Cuando llega arriba, supongamos que yo le aplico una fuerza justo externa, justo en ese momento. Voy a producir que el resorte se tire un cachito más y baje y vuelva, pero ya la elongación del movimiento es mayor. Y cuando llega arriba de nuevo, le aplico la misma fuerza y lo vuelvo a estirar. Ya no es X1, es 2X1, 3X1 la elongación. Y va a quedar, si no hay nada que lo amortigue, ya, digamos, oscilando, pero oscilando en una posición mayor. O sea que si yo aplicara una fuerza sincronizada, o sea, está en la misma frecuencia y en fase con el movimiento oscilatorio, puedo hacer crecer enormemente, descontroladamente en muchos casos, la oscilación. Ese fenómeno se llama resonancia y no es un fenómeno teórico, yo lo planteé teóricamente, sino es un fenómeno práctico que puede en muchos casos producir graves problemas. Por ejemplo, en un edificio puede durante un terremoto hacer que se caiga, que se demuela. Y en máquinas puedo producir movimientos importantes que produzcan un desgaste. O sea, dicho de otra manera, sería algo así. Empiezo excitando, tengo una fuerza que le agrego en fase y en sincronismo. Digamos, la oscilación tiene una frecuencia propia, esa que vimos que dependía de K sobre M. Cada vez que llega a un pico la senoide, le aplico la misma fuerza y voy logrando que cada vez sea mayor. Y voy a llegar a un lugar donde puedo estar realmente no controlado, o sea que puedo destruir mecánicamente elementos, dañarlos, fatigarlos. En realidad, la oscilación descontrolada durante la resonancia no ocurre nunca. En las máquinas siempre hay fricción, hay amortiguamiento interno, hay piezas que se empiezan a deformar que hacen que la oscilación pueda llegar a una resonancia, finalmente tenga una amplitud limitada, pero muy importante. Vamos a ver esto para ejemplificarlo. Esto es una masa, motor, volante, lo azul, todo, montada sobre resortes. Es un montaje clásico de un motor, a veces sobre una base, en una máquina industrial. Pero tiene una diferencia. Yo tengo acá, al propósito, un contrapeso, este dorado. Ese contrapeso va a ejercer una fuerza sincronizada y en fase con el movimiento, o sea, va a impulsar un movimiento. Y nosotros vamos a ver qué ocurre lo siguiente. Empieza a medida que aumento la frecuencia de rotación del motor,
yo empiezo a ver que se vuelve cada vez mayor a medida que me acerco a la frecuencia propia de la digamos, la frecuencia propia de oscilación de este sistema. Y fíjense lo que pasa cuando alcanzo la frecuencia de excitación externa, la fuerza está en la frecuencia propia del elemento. Hay una vibración descontrolada, limitada en este caso por la extensión, por alguno de los elementos propios, pero es muy significativo. Fíjense que si, la vuelvo a repetir porque me parece interesante, voy viendo cómo voy acelerando el motor, por ahí con un variador externo, y cuando el contrapeso ejerce una fuerza sincronizada y en fase con la frecuencia propia de ese sistema, que es un resorte con una masa, solo que más compleja. Hay un motor, etcétera, empiezo a tener vibraciones descontroladas. Y eso puede dañar, obviamente no hace falta que lo diga, cualquier elemento en la máquina. O sea, la frecuencia le impone la excitación. Y la elongación depende, el recorrido de esa oscilación depende la elongación de cuán cerca estemos de la resonancia. Hasta acá se termina este punto, que espero no los haya aburrido, no sea una cosa, no pretende ser una clase de mecánica ni nada, digamos, sino simplemente recordar algunos elementos como base para entender el proceso. Como conclusión de esta parte del webinar, yo les digo que estoy viendo una máquina que en realidad son un montón de resortes y masas repartidas por ahí, todas diferentes. O sea, puede haber algunas iguales, pero hay resortes grandes con un K importante, hay resortes chiquitos, hay masas, hay un conjunto de cosas. Y si yo le produjera una excitación, yo podría eventualmente ver vibrar alguna o muchas de esas partes o toda la máquina. O sea que lo que quiero, digamos, dejar como resumen de esta primera parte, las otras son más cortas, no desespere, y es que la máquina está compuesta desde este punto del análisis por un conjunto de resortes y masas. Ustedes van a decir, no, pero pará, flaco, las vigas de mi máquina son como rieles de ferrocarril, son rígidas, todo tiene elasticidad, mayor, menor, y sobre todo, les recuerdo lo que dije al principio, en las máquinas nuevas se está buscando estructuras más simples, estructuras más livianas. Y los elementos livianos suelen, no siempre, tener una rigidez mayor. Entonces, cuando yo veo este fenómeno, lo primero que hago es trato de agarrar la soldadora, un cacho de fierro y entrar a reforzar por todos lados. Es una de las posibilidades. La otra es tocar por ahí las ganancias del drive a ver si compenso algo. Pero en realidad, ¿por qué se produce este fenómeno? ¿Por qué es diferente el modo estructural, que así se llama esto, del modo fundamental, que es el modo de desbalance mecánico de la máquina? Que yo sí lo puedo compensar modificando la estructura, balanceando, estudiando. Este modo depende de cómo yo excito. Y acá empezamos la segunda parte. Ustedes habrán escuchado, muchos de ustedes, y algunos lo sufrimos mucho, mucho en los exámenes, hablar de las series de Fourier. Acá hay gente que me está acompañando y pone la misma cara que yo cuando hablo de Fourier. Es algo bárbaro, genial, pero a mí me fue muy difícil de entenderlo realmente hasta que lo entendí. Tardíamente, pero lo entendí. Y gracias a eso pude hacer en ciertas máquinas formas de movimiento, perfiles de movimiento que no podía hacer de otra manera. ¿Qué dijo Fourier? Fourier dijo que toda onda, como se ve acá, esta roja primera, la que está delante, puede, puede armarse, puede conjugarse, puede representarse por un conjunto de ondas sinusoidales, de distintas frecuencias y de distintas amplitudes. O sea que esta forma de onda, en realidad yo la puedo realizar sumando, por ejemplo, en el tiempo, ondas de distintas, sinusoidales totalmente puras, de distintas amplitudes y distintas frecuencias.
sea que yo sumo estas tres y voy a obtener esta que tengo acá. Y la serie de Fourier, la famosa serie de Fourier, muestra eso. Muestra que la onda final es la suma de ondas de distintas frecuencias. Una fundamental, que sería la frecuencia de la onda periódica, y otras que son segunda frecuencia, tercera frecuencia, cuarta frecuencia, hasta séptima, hasta novena, hasta lo que sea, con cada una con su amplitud. O sea que yo tendría que ver para los fines de mi análisis de vibraciones, no una forma de excitación, una onda, sino tendría que ver un montón de onditas de distintas frecuencias, ya se ve a dónde voy, todas juntas que llegan y atacan mi máquina. O sea, una onda como esta de acá abajo, compuesta por dos frecuencias, es la suma de una onda de una frecuencia más la suma de una onda de otra frecuencia. La resultante es esta. O sea que si yo agarro y de alguna manera podría producir, no sé, dando un golpe con un martillo, una masa en la estructura, o poniendo un motor que vibra, o simplemente hay una parte del proceso de llenado o algo que produce una forma de onda que se transmite a la estructura, yo la tendría que ver como una suma de senoides de distintas frecuencias y amplitudes. Y esa suma de senoides de frecuencias y amplitudes van a llegar a esos benditos resortes con masa que son parte de la estructura de la máquina. Y van a producir algún fenómeno como el que vimos, una vibración, una oscilación o eventualmente y desgraciadamente una resonancia. Entonces, miren esto. Yo quiero hacer una onda para reafirmar lo de Fourier. Yo quiero hacer una onda como la blanca. Se me ocurrió que la necesito para algún fin en mi máquina. Bueno, ¿cómo la puedo armar según Fourier? Con una fundamental de la misma frecuencia que la onda que quiero reconstruir, que se llama F, y sumándole, por ejemplo, en este caso, tres sinusoides más, a la que voy a llamar armónicos. Esa es la palabra clásica. Son los armónicos que constituyen la forma de onda final. Entonces voy a tener uno de tercera, que es el violeta, oscila tres veces durante el periodo, digamos, o durante la frecuencia de la onda que quiero construir. Voy a tener una de 5 con esta amplitud, la amarilla, y voy a tener una de séptima que es la marroncita. La suma de la celeste más la amarilla más la marrón más la violeta me va a dar la blanca. O sea que si yo hago llegar una máquina a la blanca, en realidad tendría que imaginar no, porque es cierto, si yo pongo un analizador de espectro lo veo, van a llegar un conjunto de senoides como las que estoy viendo acá y están llegando a esos benditos resortes que tengo por ahí. Entonces, fíjense qué interesante. Yo quiero saber qué fundamental y qué armónicos tiene una forma de onda. Y sobre todo las formas de onda clásicas que yo manejo en la industria, en la electrónica habitual industrial. Entonces me planteé una forma de onda cuadrada, la roja, que tiene el mismo periodo que una trapezoidal que es la verde. Y lo que yo quiero saber es cuántos armónicos tiene una y otra. Si es lo mismo mandar una cuadrada o mandar una trapezoidal. Y estoy viendo abajo cómo están compuestas, cuánto tienen de fundamental y cuánto tienen de armónicos. En frecuencia, tucu, 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 y en amplitud. Fíjense que la onda cuadrada tiene casi la misma fundamental porque tienen el mismo valor prácticamente de pico, pero la onda cuadrada tiene muchísimos más armónicos significativos, o sea que son los que a mí me interesan, que tienen energía como para producir una vibración, que la verde. La verde tiene menos armónicos significativos y la roja tiene más armónicos significativos. Entonces, ¿esto qué me dice? Que según, si yo quiero excitar esos resortes, va a ser distinto según la forma de onda que yo mande, si es rectangular,
si es trapezoidal, si tiene lo que sea. No sé si me explico. La forma de onda va a cambiar el contenido armónico. ¿Y qué es el contenido armónico? Son las senoides que viajan juntos y que llegan a los resortes y que los pueden excitar. No sé si me explico, pero para excitarlo, la frecuencia del armónico tiene que estar cerca o en la frecuencia propia de resonancia de ese resorte con esa masa. No sé si se comprende. O sea, yo quiero decir que tengo una máquina compuesta por resortes y masas y voy a producir una perturbación a través de mandar una forma de una perturbación, sea mecánica, sea de la manera que sea, que va a tener una forma en el tiempo esa perturbación. Esa forma va a tener distintos armónicos, va a estar compuesta por distintas senoides. Si mando una forma o mando una forma diferente, a la máquina van a llegar distintos armónicos. Y la posibilidad de que una forma excite una vibración es muy diferente de la otra. Y depende de la forma de onda que tiene, porque eso define el contenido armónico, define la frecuencia de las armónicas y la amplitud, y eso hace que cuando chocan contra los resortes de la máquina puedan o no excitarlos en un movimiento o puedan producir una resonancia. No sé si queda claro, pero este es el concepto fundamental de la cosa. O sea, yo no tengo un desbalance mecánico, estoy produciendo esa vibración a través de tener en juego las elasticidades de la máquina y excitarlas a través de alguna manera. ¿Cómo? Vamos a ver. Pero de alguna manera les mando una forma de onda con un contenido armónico y cada una de las armónicas puede hacer trabajar a uno de los resortecitos con masa, que es uno de los componentes de la máquina. Este es el concepto básico de la cosa. O sea que, gracias a Fourier, lo que entendimos que dentro de cualquier forma de onda se esconden múltiples frecuencias, múltiples senos con su amplitud, y que cuando la estructura mecánica recibe ese movimiento, cada componente tiene una frecuencia natural, y cuando la frecuencia de la excitación corresponde a la frecuencia natural, hay vibración, dependiendo de la amortiguación, o puede haber resonancia, si no hay amortiguación o si la amortiguación es baja. ¿Ok? Hay un ejemplo que es interesante y es para entender, digamos, cómo están dentro de la... ¿Qué hora es? Estamos bien. Dentro de una frecuencia, de una forma de onda puede haber varios armónicos. Y es, por ejemplo, cuando yo pulso una guitarra. Yo pulso distintas cuerdas de repente, depende de cómo la pulse, ¿no? Pero distintas cuerdas de repente, y yo escucho un solo sonido, pero está compuesto por la vibración de cada cuerda. O sea, que ese sonido, que sería lo que llega a la máquina, está compuesto en realidad por la vibración de los armónicos de esa nota que yo pulsé, esa nota que yo elegí. Ese es un poco el ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién produce esa forma de onda con armónicos? Eso se produce debido al perfil del movimiento. Nosotros hablamos de que el perfil del movimiento, en un movimiento, a lo largo de ese movimiento, tenemos una velocidad, tenemos una aceleración y tenemos un recorrido, una trayectoria. Hay una cuarta variable que nunca fue tan común, pero ahora cada vez es más común y se habla más, que es el jerk. El jerk es un tirón o sacudida. O sea que es una fuerza que se magnifica o se transfiere en un momento del perfil del movimiento. El jerk, básicamente, entonces es un cambio de fuerza, es un cambio de aceleración. Supongamos que yo me planteo tener tres formas de onda distintas, tres perfiles de movimiento distintos, que van a alcanzar, digamos, en el mismo tiempo posiblemente, el mismo punto final, el mismo target. En uno la velocidad va a ser trapezoidal. En los otros va a ser, por ejemplo, una parte redondeada, la llamamos rampa S,
una parte lineal como la anterior y una parte redondeada. Y en la otra, la última que me estoy planteando, les quiero decir que hay infinitas formas de hacer perfiles. Me voy a encontrar con que es simplemente una S y una contra S. Lo que estoy viendo es que cambian mucho las aceleraciones y cambian los cambios de aceleración. El cambio de aceleración, si fuerza es masa por aceleración, y hay un cambio de aceleración, hay otra fuerza distinta. Y ese cambio es es algo que se transmite, es una fuerza que se transmite a la máquina. O sea que el jerk, de alguna manera, es una demostración de cuántos armónicos puedo yo tener componiendo la forma del perfil del movimiento. Les reitero, hay infinitos perfiles. ¿Qué pasó? Al principio, ya hace muchos años, la capacidad de los microprocesadores, sea tanto de los controles de eje como de los drives, era limitada. Yo no podía hacer cualquier perfil de velocidad. Y el más común era el trapezoidal, rampa de aceleración, velocidad constante, el rojo, rampa de deceleración. Y ese fue un perfil que se popularizó porque era simple de hacer. Estaba incluido prácticamente en todos los controles de eje, en todos los PLCs y básicamente en los drives. Y anda bien, pero tiene un problema. En este punto, en esta esquina, donde la aceleración se transforma en cero y empiezo velocidad constante, hay un cambio muy importante de aceleración, hay una fuerza muy importante, hay un jerk muy importante. Y esto significa un contenido armónico mayor que estos, donde tengo la aceleración más controlada. El cambio es más gradual y si yo miro la forma del jerk es acotada. Acá es infinita prácticamente, hablando virtualmente. En la realidad no existe infinito porque hay rozamientos, porque hay un conjunto de cosas. Y después puedo crear otras formas que todavía tengan el jerk más acotado. Hay muchísimas formas. ¿Y qué es lo que permite realizar esas formas? Hoy los micros, tanto de un control de eje como de un pack, como de un drive, me permiten hacer esas fórmulas, me permiten pensarla, dibujarla. Algunos ya las tienen en las librerías o en la biblioteca, solo tengo que bajarla dentro del firmware del drive. Pero en otros me permiten hacerla con una tabla, punto por punto, por funciones trigonométricas. O sea que hoy yo puedo elegir para un sistema un jerk diferente, una forma de perfil del movimiento diferente. Y con eso, en mi caso, que es lo que estamos analizando, yo voy a modificar, modificando el perfil del movimiento, voy a modificar el contenido armónico de ese movimiento, tratando de pensarlo en función de las vibraciones. Entonces, para mostrarles, les quiero mostrar algo. Fíjense, acá están los armónicos, en la tablita de abajo. Para una onda trapezoidal, la fundamental es el 82%. La curva en S tiene más fundamental, 96%. Pero el tercer armónico de la onda trapezoidal es 12 contra 3. El quinto, cuarto contra 10. O sea que tiene más energía el armónico en la forma trapezoidal que en la forma S, digamos, de rampa en S. Cambia un poco, esto es solo indicativo. O sea que los armónicos, si yo usara un movimiento con rampa en S, son de más energía y son más significativos. Y pueden tener mayor trascendencia en la generación de vibraciones. O sea que el jerk es el lenguaje en el control del movimiento, en que el control del movimiento le habla a la mecánica. Es la interlocución, es la forma entre el control del movimiento y la mecánica. El perfil del movimiento sería el dedo que pulsa la cuerda, tac. Y un alto, pusimos así, es un grito lleno de armónicos que estresa la estructura, que puede producir vibraciones. Un jerk bajo es un susurro que solo mueve la carga, que es lo que yo quiero del movimiento. Esto es muy poético, le iba a poner música al live, pero bueno, me parece que es bastante representativo, por lo menos a mí las ideas a veces me quedan grabadas por paralelos, por metáforas, y está bueno recordarlo. O sea que más jerk
en un movimiento, al elegir un perfil del movimiento, es más posibilidad de vibraciones porque hay más armónicos. Fíjense, este es un ejemplo interesante donde yo tengo que pensar que el líquido es la masa y el resorte, aunque interviene la vibración. Yo les quiero mostrar cómo si modifico el jerk, modifico los armónicos y modifico un movimiento. Fíjense, yo voy a trasladar, ¿qué pasó? Se fue. Ya volvemos. Segundo. Yo voy a trasladar este vaso con líquido. Lo llevo, espero que se vea. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Fíjense, cuando vuelve, vuelve con otro perfil del movimiento. Cuando va con un perfil, con un jerk, con armónicos y que producen la vibración del líquido. Cuando vuelve, vuelve con un perfil de un jerk distinto, menor, y por ende yo no tengo la famosa ola, que es perjudicial, como les decía, en el envasado de líquidos. Sobre todo en aquellos líquidos que el envase es mayor, es más caro que el líquido, por ejemplo, agua. Entonces yo tengo que tratar de llenar el envase lo máximo posible, a capilaridad, digamos. Si pudiera poner más agua que el envase estaría mejor todavía, pero no puedo. Cuando lo lleno muy junto, si hay una vibración, la ola puede mojar el borde, por ejemplo. Esto lo he visto muchas veces y no termosella. Y si fuera grave, que lo he visto en algunos casos de algunos jugos, la ola es tan grande que se derrama por el envase. Eso es inaceptable para un producto bajo todo concepto, por sanidad, por lo que sea. Lo vuelvo a mostrar, es muy rápido. Yo estoy produciendo un movimiento de ida con un jerk y estoy con un contenido armónico y estoy produciendo una vuelta con otro contenido armónico. O sea que la forma del perfil del movimiento es diferente. Se ve bien, ¿no? ¿Se llega a ver bien? Allá me refiero en la copia. Se ve bien. Bueno, esta es la implicancia del jerk y los armónicos en un perfil o en un control del movimiento. Fíjense que la amortiguación es poca, que el líquido una vez que terminó el movimiento queda oscilando al final del proceso. Bueno, entonces, ¿cómo se produce ese perfil del movimiento con ese jerk, con esos armónicos? Básicamente, en general, nosotros tenemos un drive que controla un motor, acá lo dibujé en lazo cerrado, o sea, tiene un dispositivo de feedback que le informa la posición del rotor al variador. Eso es necesario cuando hago ciertos tipos de control, por ejemplo, el FOC, el viejo vectorial, que ahora lo llamamos FOC, que es Field Oriented Control, donde el variador para un control perfecto, cuasi perfecto del motor, necesita saber la posición del rotor. Yo voy a crear un sistemita muy sencillo, donde voy a tener una consigna de posición, que es la posición que yo quiero tener en todo momento. La voy a comparar con la posición en todo momento del motor, y si hay alguna diferencia, voy a convertir esa diferencia de posición en velocidad y voy a manejar el drive. Eso es un sistema sencillo de control del movimiento. Y el movimiento que voy a producir va a depender de la consigna de posición. O sea, yo quiero por ahora poner un perfil trapezoidal, que no es lo mejor, pero lo pongo. O sea que voy a tener en todo momento un recorrido que va a seguir a esta línea verde hasta alcanzar el final, la distancia de target. O sea que yo voy a ingresar acá en la consigna de posición, en el tiempo, los valores del recorrido o de la trayectoria, para decirlo bien, que yo quiero tener. Lo que voy a ver es la velocidad, porque la estoy convirtiendo a velocidad. Y a la salida del motor voy a tener la curva que quería. Esto está fenómeno, es lo que se hace, es lo que anda muchísimas veces. No siempre, pero a veces con sacrificio anda casi siempre, nunca siempre. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, esto es la inteligencia, es lo que produce el perfil del movimiento que yo deseo. Eso puede estar dentro de un drive, se puede configurar por software, hay librerías, lo puedo bajar, lo puedo hacer lo que haga falta y elegir la forma que yo quiero con el jerk que yo quiero. Puedo elegir un trapecio, formas sinusoidales, lo que sea. Puede estar en un pack o un PLC
o puede estar en un control de eje. Eso lo decido yo en función de la arquitectura, la topología del sistema que necesito. Ahora, la realidad es que, ¿por qué se fue? La realidad es que el motor no está solo, está asociado a una máquina que tiene elasticidades. Yo la representé por un volante, cilindro, un volante de inercia, pero en realidad es esto. Entonces, cuando yo produzca el movimiento, si las cosas no están bien y el perfil no está bien elegido, resulta que voy a tener acá alguna vibración. Estoy yendo a un caso extremo, ¿no es cierto? Pero para ejemplificar. Entonces yo digo, pero fenómeno, yo tengo empieza la vibración. Y yo digo lo siguiente, a través del encoder, quizás yo vea ese cambio de velocidad y lo estoy inyectando acá. O quizás lo vea a través de un acelerómetro muy rápido, que lo inyecto también al drive. Ah, entonces ya está resuelto este tema. El regulador del drive lo ve y apenas la oscilación empieza a manifestarse, reacciona y paró la oscilación. Eso a lo sumo un tema de ganancias del drive. Entonces, ¿para qué estamos dando este webinar si ya todos lo sabemos? No lo sé, pero al principio yo pensaba que era así y me mataba tocando ganancias y no resolvía el problema, lo atenuaba un poco, a veces, con mucha suerte alguna vez pasó sin pena ni gloria. Pero el tema es el siguiente. Yo, ¿qué tengo? Yo estoy acostumbrado a ver el drive como algo que le pongo una consigna y el tipo me da una frecuencia, una velocidad, un torque, lo que sea. Pero me olvido de algo que todos sabemos, que el drive tiene un ancho de banda. O sea, no ve toda la frecuencia. Yo no le puedo poner una emisión de FM por la entrada y el tipo corregirla. No la ve esa. Tiene un ancho de banda que me permite ver dentro del drive ciertas frecuencias. Eso se llama el ancho de banda. Es las frecuencias que el drive ve. Tiene, digamos, la capacidad de permitirle que ingresen. El regulador las ve adentro. El sistema, yo digo el regulador porque hay infinitas formas de hacerlo. Podemos imaginarlo sencillamente como un PID, pero en realidad son mucho más complejas las formas. Lo ve y ya está, lo resolvió, porque si las frecuencias eran solamente dentro del ancho de banda, elijo un drive con un ancho de banda enorme y por otro lado ya los ve y no hay oscilación y se acabó todo este tema. La realidad es que los anchos de banda, hay tres lazos importantes de regulación dentro de un drive. El de torque, el de posición y el de velocidad. El que más tiene que ver con las vibraciones es el de velocidad. Todos tienen que ver, pero el de velocidad. Y ese tiene un ancho de banda entre 300 y 500 Hz. Muchísimas vibraciones están por fuera de ese ancho de banda. Pero olvidemos las que están por fuera, que van derecho a la máquina y la excitan. Supongamos las primeras, las que entran ahí adentro. Y bueno, ya está, lo vio el regulador y las planchó. Hace que el motor compense. No es cierto, porque aparte del ancho de banda hay otro concepto que habitualmente conocemos pero que no aplicamos mucho, igual que el ancho de banda, y que es la velocidad de respuesta del drive. El drive lo vio, pero ¿cuánto tardó en hacer que el motor corrija? Depende de lo que tiene adentro del drive. No sé si me explico. Depende de cómo arma el PWM, de la velocidad del micro, todo. No todos los drives tienen, aunque tengan el mismo ancho de banda, no necesariamente tienen la misma velocidad de respuesta. Parecida sí, pero no la misma. Entonces, la salida va a ser la corrección. Lo vio, pero la salida es la corrección. Y la salida, si tardó mucho, va a llegar tardíamente. Va a haber ya pasado esa vibración que él vio, pero posiblemente haya otra y por ahí la chique, no la afecte o la sume y produzca una resonancia. Entonces, el tema del drive es que en realidad yo puedo mejorar la cosa ajustando las ganancias y eligiendo un ancho de banda y eligiendo una velocidad de respuesta rápida. Pero me parece que es como una segunda instancia. La primera instancia es otra, es ver el contenido armónico que estoy generando acá en la consigna de posición. O sea, yo hice un dibujito para representar esto porque para mí era complejo explicarlo y son dos dibujitos. El primero es, yo tengo la vieja forma de onda que estábamos analizando, compuesta por estas tres cosas.
El drive va a ver solamente esto, mi drive hipotético, ¿no es cierto? Lo que está en gris. Ese es el ancho de banda en frecuencia. La roja pasa de largo. No sé si me explico, no la ve el drive. Y va a haber estos armónicos. En este caso yo dibujé simplemente para mostrar el primero, el segundo. No va a haber el tercero o el cuarto. Eso es un dibujo para entender que el drive ve una parte, la que el ancho de banda le permite, la otra no la ve y pasa a la máquina directamente. O sea que hay varios lazos de control, como le decía, está el de torque, el de velocidad y el de posición. Y el de torque, el de velocidad es el que más afecta a la corrección de las vibraciones y oscilaciones. O sea que este dibujo es una cosa de loco. Es para ejemplificar esto. Me parece que más que ejemplificar, digamos, complica, pero voy a tratar de explicar. Por un lado, yo tengo una máquina. Esta envasadora en realidad no es la envasadora de las bebidas, sino es la que genera el envase, la envoltura termocontraíble que arma el pack, denominada en las industrias el poncho, en algunas. Esta máquina tiene piezas mecánicas, inclusive las que conforman el producto, la banda, que yo ejemplifiqué por resortes, resortecitos. Es la elasticidad de cada pieza. Cada una tiene una diferente. Por otro lado, hay un señor que genera el movimiento que yo necesito, por ejemplo, para que avancen las botellas o para que el plástico, el elemento que va a formar la cobertura, salga, sea cortado, etcétera. Todos esos movimientos transfieren a la estructura esfuerzos. Son los que esas formas de onda del movimiento están compuestas por armónicos que estoy representando con estos que salen del cañón. El drive sería la raqueta, donde tiene una zona azul que es su ancho de banda, o sea, que ve esas frecuencias, las puede rechazar o las puede atenuar para que llegue más chiquita a la máquina. La zona de abajo, que no es azul, es la zona que está fuera del ancho de banda. Lo que llega ahí pasa derecho a la máquina. Este es el proceso por el cual se producen las vibraciones en la máquina. Oscilaciones en el peor de los casos y en el caso más terrible una resonancia que puede romper muchísimas cosas. Es diferente, esto se llama modo estructural de vibración y es diferente del modo clásico, que es el modo fundamental, que yo lo digo mal, pero que es el debido a desequilibrios que se pueden reforzar o se pueden balancear, etcétera. Esa es la diferencia. Acá está producido y por eso una máquina que anda bien y que la acelero me cambia este perfil, aparecen otros armónicos y en esa condición de funcionamiento pueden aparecer vibraciones o resonancias que normalmente no estaban cuando trabajo en otra forma. Entonces, para terminar, yo les hablé de las variaciones, las vibraciones mecánicas clásicas, que es por desequilibrio de masa, por fatiga estructural, por cambio de algo, que son las que ya conocemos, las que más populares a lo largo de la historia. Y estas nuevas, que son por una interacción dinámica entre la máquina, el perfil del movimiento y el sistema de control del movimiento. Entonces, hasta acá entendimos quizás un poco mejor, no sé si del todo, cómo es el sistema y por qué aparecen esas vibraciones, que son, les repito, cada vez más comunes, porque las máquinas son cada vez más rápidas, tienen más jerk, tienen más armónicos, los perfiles del movimiento, de las piezas que se mueven dentro de una máquina, y muchas de las máquinas tienen estructuras más livianas, con mayor elasticidad. Entonces, ¿qué hago yo para evitar eso? En general, lo primero que tengo que hacer es un análisis retrospectivo. No tengo que agarrar ni la soldadora ni una masa, ir a agregar mecánica, ni ir a tocar la electrónica, ni cambiar ganancias, ni nada. Tengo que observar un poco. ¿Qué es lo que se hace siempre? En definitiva, esto no es nada nuevo, no descubrimos nada nuevo. Pero tengo que ver si la vibración existía antes o empezó a aparecer ahora. Y si empezó a aparecer ahora, tengo que preguntar, en general,
a la gente que está cerca de la máquina, que es la que está más familiarizada con el día a día, o la gente que la supervisa, o la gente que es responsable de ese sector de producción o de mantenimiento. Che, ¿qué cambió? ¿Cambiaron algo en la mecánica? ¿Cambiaron las rampas? ¿Cambiaron la aceleración? ¿Qué cambiaron? ¿Cambiaron algunos resortes, algunos amortiguadores? ¿Le pusieron alguna cosa para entender cuál puede ser la génesis del problema? Saber si es debido a la interacción entre la mecánica y el perfil del movimiento o si deviene de alguna falla mecánica, algún elemento que ha cambiado que nos lleva a las vibraciones tradicionales, al modo fundamental, nos saca del modo estructural que es este. Este modo es debido a la interacción. Si yo detecto que vibra cuando acelera y después en velocidad ya no vibra, o que vibra cuando para, cuando decelera, sobre todo las máquinas que hacen ciclos, que hacen un envase, un envase, un envase, un envase, o cortan algo, llenan algo, yo puedo ver, puedo medir, que sería lo más correcto, con un instrumento adecuado para medir vibraciones, pero puedo por lo menos ver en qué momento se está produciendo ese fenómeno. Y la primera recomendación, que no sé si va a arreglar un problema, pero muchas veces ayuda mucho, es tratar de modificar el perfil de movimiento, alterar el jerk, bajar el contenido armónico, para ver si por lo menos desaparece. Y si desaparece, si lo que quedó, los tiempos de ejecución, la duración del perfil de movimiento son compatibles con mi producción. Entonces, yo puedo, las máquinas que tienen, vamos a volver, perdónenme, a ver si puedo volver rápidamente a esto, no creo, va a ser un lío. Un segundito. Yo puedo redondear estas esquinas tan abruptas. Si las redondeo bajo el jerk, porque el jerk en una esquina es un cambio de aceleración, no sé si lo explico. Entonces, si yo lo redondeo, el cambio de aceleración va a ser menor, las fuerzas en juego van a ser menores y el contenido armónico va a disminuir. Eso hoy es fácil de hacer, antes era muy difícil. La mayoría de los controles de eje, la mayoría de los PLC dedicados al motion o PACs, como quieras llamarlo, o los mismos drive, tienen parámetros de configuración que me permiten redondear un poquito la forma, un poquito mucho las formas de onda. Es una operación sencilla. Yo entro en la configuración, cambio el valor y veo el resultado. Y veo si la vibración se incrementó, si disminuyó o desapareció. Eso es muy fácil de hacer, pero eso requiere que yo entienda que el problema viene de la forma de onda. Para eso fue este webinar. No sé si me explico. Y no viene de otro lado. No tengo que buscar un resorte roto, una pata fisurada. Hago esto. Es importante. ¿Por qué? Porque yo puedo, con un simple ajuste, modificar la cosa. Ahora, muchos estarán pensando, si bueno, le doy un poco más de rampa, lo redondeo arriba si el drive o el pack me lo permite. Estoy alargando mi proceso. No voy a llegar a la cantidad de envases que quiero hacer. Acá hay que comprender una cosa. Los milagros en electrónica industrial y sobre todo en control del movimiento están limitados. Yo lo he visto muy pocas veces, por no decir ninguna. O sea, nada de lo que se gana es a expensas de cero. Significa perder algo. Si yo redondeo y tardo un cachito más, no estoy perjudicando el proceso. Tengo que entender que estoy, pero es muy importante esto, que estoy compatibilizando la mecánica con el perfil del movimiento y que esta máquina no da para más, que tengo que cambiar algo. Ojalá, es muy deseable, que ese pequeño cambio, y así ocurre muchas veces, haga desaparecer esa vibración que jorobaba el producto, que jorobaba el proceso, que podía producir a lo largo del tiempo alguna rotura. Bueno, hasta acá llegamos. O sea, quiero que entiendan que gestionar el jerk no significa hacer la máquina más lenta.
sino alinear la dinámica del movimiento con la realidad estructural y los límites del servodrive, logrando movimientos más rápidos, más estables y eficientes, pero quizás, esto lo agrego ahora, un poco menos de los deseados. Pero es lo que da lo que yo tengo. ¿Ok? O sea que bueno, hasta acá llegamos. Yo termino esto, como siempre, haciendo una reflexión. A veces uno saca un conejo de adentro de un drive y todo el mundo dice, che, qué curso, este tipo es un capo. En realidad, yo siempre pensé, lo comprobé con cursos que yo recibí o lo comprobé con gente que asistió a mis cursos, que un curso es bueno cuando estamos, a veces desgraciadamente solos, a veces desgraciadamente un sábado a las 2 de la mañana en una industria viendo un problema y no tenemos una idea cabal de por dónde arrancar y una chispita dice, che, lo que había dicho aquel tipo espero que no nos maltrate y sea solo tipo, ¿no? Pero lo que dijo aquel tipo en el curso no será esto y resulta que les da una pista, una ayuda, una solución. Hoy quizás lo encuentran más fácil en la IA, pero para eso sirvió la charla. Yo les quiero agradecer mucho la presencia y no quiero irme sin decirles que quiero agradecerle a Deca, que siempre me da un espacio para charlar. Yo doy estas charlas no para que me conozcan, sino porque pienso que uno aprende con el tiempo metiendo la pata y si uno puede evitar que otros metan la pata y ahorrarle tiempo es bárbaro. Así que le agradezco mucho a Deca estos espacios. Y también le quiero agradecer a SBS y a Eurotechnics porque ellos me ayudan mucho a armar estos cursos. Los charlamos, los discutimos, me dan opiniones, habría que hacer esto. Es gente de mucha experiencia, gente que conoce el tema y que en realidad yo soy el que, de alguna manera, el encargado de presentar el trabajo, de charlarlo. Yo me dedico a esto porque no sé hacer otra cosa, pero cuento con la ayuda de ellos. Así que muchísimas gracias. David, te paso, no sé cómo, Gracias, la... Jorge. Sí, arriba tenés a la A ver, te derecha busco a vos, el cuadro. Sí, te busco a vos, y ahí tenés la desplegable para pasarme. a ver dónde Muchísimas estás, gracias, Jorge, por la participante. charla. La verdad que Ah, fue sumamente interesante, como todas las que venimos haciendo en conjunto contigo, con Eurotechnics. Desde SBS estamos muy agradecidos también con ADECA y con todos ustedes por su participación. Dejamos buen unos trabajo, minutos, si David. bien estamos sobre la hora, ¿Eh? pues nos quedamos unos minutitos más por si alguien quiere preguntar algo. La idea de este webinar también es, bueno, ver un poco su opinión sobre la temática y ver si en el futuro podemos organizar un curso en conjunto con Jorge sobre lo que es el Sonos Jerks, las migraciones y impacto, ¿no? En los procesos. Así que, nada, sin más preámbulo, les agradecemos a todos que nos están saludando en el chat. Y bueno, Puedo, ahí perdón, también les dejé en el chat algunos enlaces para que estemos en contacto con SBS, ADECA, Eurotechnics, tienen nuestro LinkedIn y bueno, casillas de consulta también por si necesitan algún curso de otra temática o servicios en plan. ¿me escuchás, David, a mí en este momento? Sí, sí, Yo quisiera pedirle a la gente que vía ADECA, vía SBS, vía Eurotechnics, si tienen comentarios más allá del chat, porque a veces uno termina la sesión de Zoom y se le ocurren preguntas, tiene comentarios que puedan ayudar a mejorar las charlas que hacemos, no duden en enviarlas, sea por WhatsApp, sea por mail, sea vía ADECA, vía SBS o vía Eurotechnics, no hay ningún problema, o a mí personalmente. Pero así estamos todos enterados y podemos mejorar el producto para un próximo web. Muchas gracias y chao a todos. totalmente. Gracias, Jorge. Adiós, Antonio, Franco, Raúl, Nicolás, a todos los que están presentes. Cualquier consulta nos pueden escribir. Bueno, yo estoy mirando el chat a ver qué dice. No sé si hay alguna cosa que Están tengamos saludando. que consultar. Eh,
Yo quería hacer una pregunta. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Adelante, si la sabemos, si no, no nos pongas en compromiso. Para preguntar hay que saber qué quiere saber uno, dicen. Sí, dale Eh, nomás, te escuchamos. Jor- Jorge es mi nombre. Eh, Sí, Mi ingeniero, la pregunta de la disparadora del webinar era ¿por qué las máquinas vibran? sí. La pregunta es ¿cuál es la conclusión de la pregunta y cuál es la respuesta? O Mira, sea, la ¿por qué las conclusión, máquinas vibran? Y la respuesta es, o sea, porque usted le hizo una conclusión ahí que está excelente, pero digamos, para cerrar el webinar, es decir, ¿por qué las máquinas vibran y cómo hacemos para dejarlas de vibrar? Obviamente todo el curso fue, toda la charla fue sobre eso, pero una conclusión breve a modo de síntesis. la conclusión breve es, hay que diferenciar si el modo, y no lo quiero hacer difícil, el modo de vibración es estructural o es fundamental. Si es fundamental, lo Ujú. digo muy groseramente, alguien especialista en vibraciones, digamos, en modos fundamentales, me va a matar, pero es si hay desequilibrios, si hay que diferenciarlo. El webinar era tendiente a ver las vibraciones nuevas que se van magnificando, que los principios siempre existieron, pero que aparecen ahora debido a la interacción entre la estructura, el drive y el perfil del movimiento, que es un concepto que a veces nos cuesta incorporar porque uno piensa mucho en la mecánica, en desbalanceos, en pasar por una frecuencia que hay una resonancia solamente. Y la conclusión para eso es como es una conclusión, yo te diría, hasta casi elemental cuando te encontrás con algún fenómeno en la industria que es diferente de lo que ves habitualmente o de lo que desearías que ocurra, es analizar el origen. En el caso de las vibraciones, primero tratar de ver si están en todas las velocidades y son proporcionales a las velocidades, van a ser básicamente fundamentales, básicamente, en un gran porcentaje. Y si se producen en una máquina que hace movimientos periódicos, por ejemplo, para simplificarlo, se producen solo en la aceleración o en la deceleración o si cambia algo, saber que el origen es esa interacción entre los tres elementos. Y la recomendación, la conclusión final es, no toquemos nada. Tratemos de modificar el perfil del movimiento como primer paso. Por ahí no es la solución. Por ahí se puede cambiar también, acompañar eso cambiando una ganancia. Pero tratemos de ver si modificando el perfil del movimiento podemos lograr atenuar la vibración, por ahí no hacerla desaparecer hasta un nivel compatible con mi proceso o compatible con mi producto. Esa es la recomendación. Es muy fácil, se hace por software. No sé si es lo que querías escuchar o faltó algo, ¿viste? Perfecto, perfecto, ingeniero. Impecable. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a vos por la pregunta. ¿Viste? ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Jorge. No, por acá no veo en el chat, así que si alguno quiere abrir el micrófono, lo puede hacer. Está Si no, bien. nos escribe. Ahora sí, los dejo entonces. Un abrazo y gracias, che. Gracias, Jorge. Saludos a todos. Buen fin de semana.